Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan y con este saludo les doy la bienvenida a este nuevo video en el que hablaré de las creencias y su relación con la ley de la atracción, pero antes aclarar que yo no creo en la ley de la atracción, yo solo soy alguien que la está poniendo a prueba. Dicho esto, comencemos. El título Las creencias y su relación con la ley de la atracción hace una clara distinción que deja claro que la ley de la atracción no es una creencia, sino más bien un método que en su aplicación incorpora las creencias. Ahora comencemos hablando de las creencias y quiero abordar el tema desde la evolución. En la evolución existe la detección de agentes, que es una tendencia cognitiva que se ha observado en humanos y otros animales. Esta tendencia se cree que ha evolucionado como un mecanismo de supervivencia, ya que en entornos peligrosos, es mejor errar en el lado de la precaución y asumir que hay una presencia o una intención detrás de un estímulo ambiguo. Esta tendencia se manifiesta de diversas maneras, como la tendencia a ver patrones o figuras en estímulos aleatorios, la sensación de que alguien nos está observando, incluso cuando estamos solos, y la tendencia a atribuir intenciones o propósitos a eventos o objetos inanimados. La detección de agentes se basa en mecanismos cognitivos como la atención, la percepción y la memoria. Nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones y anomalías en el entorno, lo que puede haber evolucionado como un mecanismo de supervivencia para detectar depredadores o amenazas potenciales. Esta tendencia puede influir en la forma en que percibimos y entendemos el mundo espiritual o religioso. Los seres humanos primitivos pueden haber sentido que eran observados por una entidad o fuerza desconocida, lo que puede haber llevado al desarrollo de creencias en entidades sobrenaturales o divinas. En la época primitiva, el ser humano no tenía acceso a la información científica y tecnológica que tenemos hoy en día. Por lo tanto, su comprensión de la realidad se basaba en sus experiencias sensoriales y en la interpretación subjetiva de los eventos que ocurrían en su entorno. Los seres humanos primitivos tendían a interpretar sus experiencias como si fueran realidad objetiva. Si algo no podía ser explicado por la realidad física, se atribuía a la esfera espiritual o sobrenatural. Esto se refleja en la forma en que muchas culturas primitivas explicaban los fenómenos naturales, la muerte, los sueños y otros eventos inexplicables. La noción de lo mental como una entidad separada de la realidad física no se desarrolló hasta mucho más tarde, con el surgimiento de la filosofía y la psicología modernas. En la época primitiva, la experiencia humana se entendía de manera más holística, sin una distinción clara entre lo físico y lo mental. Algunos ejemplos de cómo el ser humano primitivo explicaba la realidad a partir de sus sentidos y sensaciones son: la percepción de los fenómenos naturales como la acción de entidades sobrenaturales o divinas. La experiencia de los sueños como mensajes de los dioses o como visiones del futuro. La percepción de la muerte como la transición a un estado espiritual o como la acción de una entidad sobrenatural. Es importante destacar que estas explicaciones no eran necesariamente incorrectas desde el punto de vista del ser humano primitivo. En realidad, eran una forma de dar sentido al mundo y de encontrar patrones y significados en la experiencia humana. La perspectiva holística es una forma de entender el mundo que considera que todo está conectado y forma parte de un todo. Se enfoca en la interconexión y la interdependencia de los componentes de un sistema, en lugar de analizarlos de manera individual. La detección de agentes es una tendencia cognitiva que nos lleva a atribuir intenciones y propósitos a eventos o objetos, incluso cuando no hay una intención real detrás de ellos. Esto puede llevar a la creencia en entidades sobrenaturales o divinas que controlan el mundo natural. La perspectiva holística y la tendencia a la detección de agentes pueden haber jugado un papel importante en el origen de las creencias y religiones. En la época primitiva, los seres humanos buscaban explicaciones para los fenómenos naturales y los eventos que ocurrían en su entorno. La detección de agentes y la tendencia a atribuir intenciones y propósitos a eventos y objetos pueden haber llevado a la creencia en entidades sobrenaturales o divinas que controlaban el mundo natural. La perspectiva holística puede haber influido en la forma en que los seres humanos primitivos entendían la relación entre el mundo natural y el mundo espiritual. Esta conexión entre lo físico y lo espiritual puede haber llevado al desarrollo de rituales y prácticas religiosas que buscaban mantener el equilibrio y la armonía entre el mundo natural y el mundo espiritual. Además, la detección de agentes y la tendencia a la atribución de intenciones puede haber llevado a la creencia en una fuerza o entidad que guiaba y protegía a la comunidad. Es posible que las figuras de autoridad religiosa, como sacerdotes o chamanes, fueran personas cuya actividad cerebral les hacía más sensibles a detectar y dar entendimiento a patrones y significados en el mundo natural y espiritual.
La idea de que las creencias y religiones están ligadas a una naturaleza cerebral subyacente en el ser humano puede explicar por qué existen tantas similitudes y patrones comunes en las creencias de diferentes culturas, lugares y tiempos. Algunos ejemplos de estas similitudes incluyen la creencia en una fuerza o entidad divina que controla el mundo natural, la idea de un más allá o una vida después de la muerte, la práctica de rituales y ceremonias para honrar a los dioses o mantener el equilibrio cósmico. La creencia en la existencia de seres sobrenaturales o espíritus que interactúan con el mundo humano. En resumen, el estudio de la religión y la creencia puede ser visto como una forma de explorar la naturaleza humana y los procesos cognitivos que subyacen a nuestra experiencia del mundo. De esta manera podemos ver cómo la naturaleza cerebral humana evoca creencias de manera natural, creencias que no solo evocan en lo exterior sino también a lo interior. La evocación es un concepto clave en la comprensión de cómo funcionan las creencias. Una creencia ya establecida puede evocar automáticamente ciertos pensamientos, emociones y patrones de comportamiento asociados con ella, incluso si no somos conscientes de ello. La evocación puede ocurrir de manera implícita, es decir, sin que necesariamente nos demos cuenta de que está sucediendo. Esto se debe a que las creencias están estrechamente vinculadas a nuestra memoria y nuestra experiencia, y pueden activar automáticamente ciertos patrones de pensamiento y comportamiento. Por ejemplo, si tienes una creencia de que no eres lo suficientemente bueno, esta creencia puede evocar pensamientos y emociones negativas cada vez que te enfrentas a un desafío o una situación que te hace sentir inseguro. Esto puede suceder incluso si no te das cuenta de que estás pensando en esa creencia. La evocación también puede influir en nuestra percepción de la realidad y en cómo interpretamos los eventos que ocurren en nuestra vida. Por ejemplo, si tienes una creencia de que el mundo es un lugar peligroso, esta creencia puede evocar una sensación de ansiedad o miedo cada vez que te enfrentas a una situación desconocida. En resumen, la evocación es un proceso automático que puede influir en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, y puede ser un factor importante en la perpetuación de las creencias. Bien, ahora que hemos abordado el cómo la naturaleza cerebral humana puede llevar a la creación de creencias y cómo éstas por medio de lo que evocan pueden afectarnos, queda explorar la relación de estas con la ley de la atracción, teniendo en cuenta que la ley de la atracción no es una creencia en sí, sino que es un método que incorpora las creencias en su ejercicio. Siendo así, la ley de la atracción sugiere que nuestras creencias y pensamientos pueden influir en la realidad externa, atrayendo experiencias y objetos que se alinean con nuestras creencias y emociones. En este sentido, por ejemplo, una creencia establecida de mártires puede evocar situaciones y objetos que reflejan esa creencia, incluso si no somos conscientes de ello. Esto puede ocurrir a través de la manifestación de experiencias y objetos que se alinean con nuestra creencia, como por ejemplo, atraer personas o situaciones que nos hacen sentir víctimas o mártires, experimentar eventos o circunstancias que nos hacen sentir que estamos sufriendo o siendo perjudicados, atraer objetos o situaciones que reflejan nuestra creencia de mártires, como por ejemplo, una enfermedad o una situación financiera difícil. Es importante destacar que la ley de la atracción tal cual se presenta no nos hace sufrir o nos hace víctimas, sino que es una manifestación de nuestras propias creencias. Nuestras creencias y pensamientos evocan en sí situaciones y elementos de las mismas. Es importante ser conscientes de esto para poder atraer y por consiguiente vivir la realidad que deseamos. En el caso de la salud, prosperidad o cualquier otro deseo, es importante ser conscientes de nuestras creencias y pensamientos, y asegurarnos de que estén alineados con nuestro deseo. De lo contrario, podemos estar evocando situaciones y objetos que no se alinean con nuestro deseo, y que pueden incluso sabotear nuestros esfuerzos para lograrlo. Si la ley de la atracción como método llegase a ser verdadero, esto explicaría por qué las creencias en sí llegan a ser verdadero para quienes las creen y viven experiencias relacionadas a estas. Siendo así, se debe ser conscientes de la creencia en sí en la que abandonamos nuestra vida, ya que siendo así, las creencias y componentes de las mismas como objetos ya evocan en sí algo debido a la manifestación de otras personas. Siendo así, si creemos en lo espiritual, y pensamos de manera que se produzca una evocación de esa creencia espiritual, tendremos una o más experiencias relacionadas a esa creencia, pero si no sabemos realmente de esa creencia, podríamos evocar una experiencia no deseada. Por ejemplo, si una persona que cree en lo espiritual desde su desconocimiento adorna su hogar con algún objeto sagrado de alguna creencia, como lo puede ser una máscara de guerra de una cultura precolombina.
La persona por creer, tener pensamientos y emociones recurrentes que evocan lo espiritual como real y manifestar con dicho objeto eso espiritual, la persona vivirá experiencias relacionadas a lo que el objeto evoca y no necesariamente a lo que la persona desea. En el caso de la máscara, la cultura precolombina ha manifestado sobre estas que si se utiliza sin la concesión de dicha cultura el objeto atraiga energías negativas. En este sentido, el objeto sagrado o creencia en sí, ya cuenta con toda una manifestación por parte de toda esa comunidad que ha manifestado y manifiesta en torno al objeto y creencia, siendo así entregarse a una creencia colectiva desde el desconocimiento, solo por un interés, puede resultar negativo si dicha creencia colectiva trae consigo manifestación ya establecidas como negativas. Siendo así desde mi razonamiento concluyó que no es apropiado adherirse a creencias colectivas. Es fundamental recordar que no debemos imponer nuestras creencias personales a otros. Cada persona tiene su propio camino espiritual y su propia verdad en este tema. No debemos pretender que nuestra creencia personal sea la única verdad o que deba ser seguida por otros. Debemos escuchar para aprender, no para seguir. Cuando alguien comparte sus conocimientos o experiencias, debemos escuchar con mente abierta y aprender de ellos. No debemos sentirnos obligados a seguir sus creencias o prácticas ciegamente. Debemos compartir para enseñar, no para obtener seguidores. Cuando compartimos nuestros conocimientos o experiencias con otros, debemos hacerlo con la intención de compartir lo aprendido, no de obtener seguidores o admiradores. Bien, no siendo más por este video, solo me queda darte las gracias por haber visto el video. Si te gustó te invito a que le des me gusta y lo compartas, no olvides suscribirte, y te espero en un próximo video.